Hola, tercer año. Vamos a tratar en esta oportunidad los contenidos de la clase 2 de Geografía de tercer año, que tienen como objetivo principal en esta clase hacer una presentación del territorio argentino, que es el espacio que vamos a estudiar a lo largo del año. Comenzando por compartirles pantalla para poder seguir organizadamente el contenido de la clase. Bueno, en primer lugar, lo primero que tenemos que destacar es que la Argentina es un país bicontinental y este concepto queda reflejado en este mapa, que es a partir de la sanción, reglamentación y promulgación de la ley 26.651, el que el Instituto Geográfico Nacional pauta como obligatorio en todas las publicaciones que en nuestro país incluyan un mapa de la República Argentina con el fin que fuera, incluida la cartografía, todos los mapas que utilizamos en la escuela. Esto implica que tenemos que empezar a pensar nuestro territorio con este concepto, que no es un detalle menor con respecto a cómo pensamos nuestra soberanía territorial, es decir, la jurisdicción, el área de superficie terrestre en la cual la Argentina ejerce los derechos de autoridad y de propiedad de ese territorio en el sentido de aplicación de la ley y que sea el área bajo su control y su dominio. El mapa bicontinental, la perspectiva que nos da, está centrada en el mar. Si nosotros cruzamos un eje imaginario en el medio como línea vertical, en el centro del mapa, y centramos una línea horizontal que lo cruce, el centro de este mapa queda en el mar argentino, focalizando en las islas del Atlántico Sur. En primer lugar, lo más cercano es las Islas Malvinas. Esto implica estar marcando con este mapa que la Argentina no renuncia, reivindica sus derechos soberanos sobre las islas actualmente usurpadas por Reino Unido y subraya con signos de admiración su soberanía más allá de las tierras emergidas en el mar argentino y la plataforma que está debajo de él. En el video que aparece al pie del mapa, es un video oficial del Instituto Geográfico Nacional que les explica algunos de estos conceptos que yo acabo de mencionar y los hace observar elementos importantes de este mapa para que los tengamos en cuenta desde el comienzo de la materia. Si observamos la posición del territorio, es decir, dónde está ubicado, cuál es nuestro lugar en el mundo, bueno, en algunos aspectos podemos pensar que implica algunos problemas, desafíos, dificultades, pero no deja de ser un lugar privilegiado en el planeta. Cuando hablamos de posición absoluta, significa decir concretamente y objetivamente dónde está ubicado, teniendo en cuenta las referencias que ya sabemos que se usan en geografía, teniendo en cuenta los paralelos especiales, empezando por el Ecuador y el meridiano de Greenwich, y por ende los hemisferios en los que se ubica. La Argentina está íntegramente ubicada en el hemisferio sur, al sur del Ecuador, al que también podemos llamar hemisferio oceánico, porque es el hemisferio donde predominan las aguas sobre las tierras, lo cual tiene varios beneficios respecto a la moderación de los climas, por ejemplo. No tenemos climas extremos, ni cálidos extremos, ni desérticos extremos, porque el mar actúa como un moderador y un proveedor de humedad
en líneas generales, teniendo en cuenta esa mirada general del territorio. Por supuesto, después cada región es distinta, ya lo iremos viendo más adelante, porque se suman otros factores como el relieve, la distancia del mar a la que está cada lugar, las alturas del terreno que modifican las temperaturas, pero en líneas generales estar en el hemisferio sur es estar en el hemisferio que tiene una moderación climática, en especial en las latitudes intermedias, ni tan cercanas al trópico ni tan cercanas al polo. También tiene otras consecuencias esta ubicación, lo mismo que la ubicación del hemisferio occidental, totalmente al oeste del meridiano de Greenwich. La extensión en sentido latitudinal del territorio le permite tener una amplia variedad climática de vegetación y suelos. Extensión latitudinal quiere decir en el sentido de las latitudes de norte a sur, alejándose del Ecuador. Como podemos ver, nuestro territorio es más alargado de norte a sur que ancho de este a oeste. A eso se le llama extensión latitudinal. Entonces, de norte a sur va pasando por distintos climas, porque bien sabemos, o recordemos si no, cuanto más cercano al Ecuador está un lugar, más cálido es, y ese promedio general de temperaturas va disminuyendo a medida que nos alejamos del Ecuador y nos acercamos a los polos. Entonces la Argentina va teniendo una variedad, un abanico de climas de los más cálidos a los más fríos de norte a sur. Eso hace que tengamos distintos ecosistemas regionales y por ende distintos tipos de suelos, porque el suelo es un resultado no solo de los minerales que tiene la corteza, sino también de la acción climática externa y de la materia orgánica que aporta la vegetación. Cuanto más variedad hay en clima y vegetación, también resulta más variada la oferta de suelos que tiene el país. Predomina la producción asociada a climas templados. Tenemos una amplia llanura, la llanura pampeana, ubicada en latitudes intermedias, con suelos mayormente fértiles y bajo climas templados, ideales para la producción de alimentos basados en cereales, trigo, maíz, y también las oleaginosas, que son las que dan materia prima para fabricar aceites. Por eso es un país que en producción alimentaria tiene muchas posibilidades. Posee una gran plataforma continental. Aquí la vemos extendida, incluyendo hasta el Arco de Malvinas. Se extiende hasta donde el mar alcanza los 200 metros de profundidad. Producto de cómo es el relieve costero, también llano y una planicie que desciende hacia la costa, el descenso paulatino del relieve debajo de las aguas hace que la plataforma tenga un ángulo de descenso muy pequeño y que por lo tanto resulte un relieve submarino muy, muy grande en proporción con otros países. Sin ir más lejos, si comparamos con Chile, nuestro vecino, tiene una plataforma muy pequeña porque sus relieves costeros son montañosos, son elevados. Oportunamente vamos a dedicarle una clase al mar argentino y ahí vamos a profundizar esta explicación de cómo se relacionan la forma y la altura del relieve de la costa con la extensión de la plataforma. Esa plataforma continental obviamente implica que tenemos una gran variedad de recursos pesqueros. Estamos a una distancia significativa de los países poblados del hemisferio norte y dice también en relación con esto, el último punto, una posición periférica respecto a las potencias, a las áreas donde más circula el comercio mundial, que están también en el hemisferio norte. Esto puede tener sus beneficios y sus problemas. Todo relativo en función de que en el momento actual, sacando el efecto que la pandemia está teniendo en el comercio mundial y que hace que todo eso y los movimientos turísticos estén bastante detenidos, la Argentina tiene por el lado del turismo muchas posibilidades. Es un lugar muy buscado por los turistas internacionales porque su paisaje
implica tener muchos países dentro de un solo país, pero estar a grandes distancias respecto al hemisferio norte, que es el que más comercio y más inversión genera, aumenta los costos de traslado, flete y encarece estas actividades. Entonces nuestro país tiene ahí una desventaja con ese tema que muchas veces incide en los costos y los precios de lo que compra y lo que vende. Si pensamos la posición relativa, es mirar al territorio en relación con otros, en particular los de la región, el subcontinente donde se encuentra. Argentina limita con 5 países, lo cual es mucho. Eso le propicia, le da un intercambio cultural y económico, una gran ventaja para eso, con sus aspectos a favor y sus complicaciones. Implica un control de fronteras mucho más intenso, por más que la beneficia en cuanto a la posición central con salida al mar que tiene respecto a esos otros países. La posición latitudinal favorece nuevamente a las producciones de clima templado, lo cual la distingue del resto de los países de Sudamérica que están mayormente en zonas de montaña, áridas o muy cálidas. Su posición es estratégica respecto a las rutas o vías de comunicación. Una buena salida al Atlántico con posibilidad de comunicación interoceánica, por más que en el Pacífico no ejerce soberanía, sí está cerca de un área de circulación. Y la salida hacia el Atlántico es el principal frente de comunicación con las áreas comerciales más importantes del mundo, sobre todo las europeas, las asiáticas y los Estados Unidos. Tiene un aislamiento relativo, como decíamos antes, respecto a las potencias, y lo que yo les comentaba antes, el turismo encarece costos y bueno, eso implica que el país tenga que pensar una estrategia comercial importante vinculada con el turismo, porque es una actividad que tiene muchas posibilidades, le da muchas divisas, moneda extranjera, dólares, que a su vez el país necesita para comprar insumos que tiene que traerlos de otros países y hay que pagarlos en dólares. El turismo es una fuente de financiamiento importante para nuestro país y en la cuestión de la distancia tiene un punto en contra, si se quiere. Muy compensado por la oferta que tiene la geografía de nuestro país, que hace del turismo algo muy dinámico y muy tentador para el turista internacional que busca destinos variados y desconocidos. Algunos datos más para que tomen nota en sus carpetas, no para memorizarlos ni mucho menos, pero sí para poder apreciar la inmensidad territorial. Los datos del perímetro les dejo, es decir, el contorno del territorio, tanto con otros países como con el litoral atlántico. Aquí está discriminado por países y también la parte que corresponde a al límite internacional sobre el Río de la Plata. Dejo aquí anotadas para que también registren en sus carpetas algunas denominaciones que ya dije y otras que es importante que las tengan presentes por si después aparecen en la bibliografía. Es un territorio alargado en latitud, como ya se explicó, apendicular, eso quiere decir un alargamiento, una extensión, una prolongación de terreno que se interna en el mar y que es como una extensión de un territorio mayor. La Argentina sería un apéndice de Sudamérica. Si vemos geométricamente, el territorio tiene la forma aproximada o comparable a un triángulo rectángulo, la sección más ancha y con más población no tiene salida al mar. El extremo norte del territorio, la parte más ancha, es la que no tiene salida directa al Atlántico ni al mar argentino. Eso ha hecho que también la balanza se incline por Buenos Aires y que se concentre más población, comercio, industria y servicios en Buenos Aires que en el resto del país.
todo un tema, la concentración territorial, que ahora se puso en evidencia al tener que organizar y gestionar los efectos de la pandemia en distintas regiones del país, cuyas comunicaciones y su equipamiento es muy distinto al de Buenos Aires, y en buena medida eso tuvo que ver con este condicionante que les menciono. Si en esta presentación empezamos a ver aspectos naturales, es decir, cuáles son las condiciones físicas que tiene nuestra geografía, nos vamos a encontrar con mucha diversidad. Eso que les decía antes de varios países dentro de un solo país. Las unidades geoestructurales son, aquí está la definición, áreas que por su composición y su estructura geológica y geomorfológica, quiere decir por qué rocas están compuestos, qué procesos las modificaron y las hicieron evolucionar, especialmente los relacionados con la deriva de los continentes, y qué pasó con la acción de los agentes externos o exógenos, sobre todo los climáticos, viento, lluvia y por ende la acción de los ríos, de los glaciares que van modificando esas estructuras originales que tiene el territorio. En la Argentina encontramos llanuras, mesetas y montañas. Los tres grandes tipos de relieve continental están presentes. El relieve montañoso hacia el oeste, acompañando la estructura de la cordillera de los Andes. Las grandes mesetas están entre Cuyo y la Patagonia, que a su vez llegan a la línea de la costa y se interna esa meseta y desciende bajo el nivel del mar. La meseta misionera, que no es otra cosa que un bloque plano y más elevado que está asociado a los relieves del macizo del sur de Brasil, que fue teniendo ascensos y descensos a través del tiempo a medida que derivaban las placas tectónicas. Luego hay algunas sierras y otros bloques hundidos o elevados en distintos puntos del país que fueron quedando dispersos a medida que las placas se acomodaban, y el gran corazón del país pintado de verde es la llanura chaco-pampeana, un bloque hundido que ya veremos qué le pasó luego de que se hundió y empezó la acción del mar y los agentes externos, y que hoy es la gran cuenca recorrida por muchos ríos, con mucha acumulación sedimentaria, lo cual se relaciona con las posibilidades que tienen sus suelos en cuanto al aprovechamiento agropecuario. También esto explica la distribución de la vegetación que da lugar a biomas muy variados en nuestro país. Conclusión de este mapa, tenemos todo el abanico de relieves posible. Iremos entrando en detalle. En tercero estudiaremos las distintas regiones de nuestro país, cada una con sus particularidades. Aquí está lo que podemos rescatar de lo que aprendimos en segundo año. La Argentina está dentro de la placa sudamericana. Hacia el oeste choca con la placa de Nazca a lo largo de la línea que formó la cordillera de los Andes y que hoy dejó fosas en la costa de Perú y Chile, zonas de hundimiento, ¿se acuerdan? Si no se hace falta, en las clases sucesivas podemos hacer un poco de memoria con eso. Y hacia el Atlántico tenemos la dorsal, que es una cordillera volcánica submarina, que como ven las flechas van hacia afuera, nos van separando progresivamente de África. Y eso va haciendo que el territorio sea empujado hacia el oeste y sigue chocando con la placa de Nazca. Esto hace que el territorio hacia el oeste siga estando en actividad. La cordillera de los Andes no es un relieve que quedó ahí fijo una vez que se formó. Ese choque se sigue produciendo y es lo que explica que periódicamente haya movimientos sísmicos y algunas erupciones volcánicas.
con más intensidad en Chile, que hacia el oeste está más cerca de esa zona de contacto, pero de todos modos en las provincias de Cuyo y a veces algunas de las provincias patagónicas y cercano a la Puna, en Jujuy, Catamarca, La Rioja, tenemos volcanes, algunos ya están inactivos, pero otros suelen entrar en actividad, no con lava, pero sí con cenizas, y acompañado de movimientos sísmicos. Recientemente tuvimos un movimiento en San Juan, no sé si estuvieron chusmeando esas noticias. Si observamos la influencia de la latitud, recordemos, la extensión de norte a sur importante que tiene nuestro territorio, el relieve que veíamos antes, más elevado al oeste, disminuyendo hacia el este, y la distancia al mar, estamos muy rodeados por aguas, y eso tiene una gran influencia, vemos la consecuencia en el mapa de climas. La Argentina tiene 3 variedades de clima cálido en el extremo norte. Por ahora es para observarlas y tomar nota de cuáles son, dónde están ubicados y tener presente este mapa para cuando después vayamos viendo región por región. Una región, la llanura pampeana, templada y húmeda, excepto las variaciones que se producen a lo largo del año, por supuesto, que tienen que ver con las estaciones, no es lo mismo el invierno que el verano. Climas fríos acompañando el sur de la cordillera hasta Tierra del Fuego y obviamente el sector de las islas del Atlántico Sur y el frío nival en nuestro sector antártico y todo el interior del país encerrado por los climas que dije antes y siguiendo la línea de la cordillera de los Andes tiene todas las variedades de climas áridos, semidesérticos, los de menor precipitación. ¿Por qué? Porque a pesar de esta forma del territorio que hace que esté muy rodeada e influida por el mar, que provee humedad, este sector desde Jujuy hasta Santa Cruz es el que está o bien más alejado de la influencia del Atlántico, entonces esa humedad no llega en grandes cantidades, o bien es la cordillera de los Andes la que hace de barrera de los vientos del Pacífico. Bueno, mi perrita le va a poner un poco de música de fondo a la clase. Vení, Nini. En el mapa de las cuencas hidrográficas, insisto, todo esto es presentación para tener estos mapas a la vista. Quien quiera imprimirlos, hacerlos, puede, y si no los descargan, toman notas de las definiciones para que cuando después aparezcan en el estudio de las distintas regiones, ustedes ya sepan eso dónde está ubicado y de qué se trata. Tenemos en nuestro país los 3 tipos de cuencas que existen. Exorreicas son las que tienen salida al mar. Aquí las vemos, exorreicas, la cuenca del Plata, todos los ríos que desembocan en el río de la Plata y por ende en el mar argentino. Otras cuencas cuyos ríos, las que están acá en naranja, también van hacia el Atlántico. Y unos pocos, acá en las manchitas rojas sobre los Andes patagónicos, que van hacia la vertiente del Pacífico. Ríos que nacen en la montaña y generalmente en la época de deshielo, a través de algunos valles logran llegar al Pacífico, pero son los menos porque las montañas, si no encuentran un valle transversal más bajo, tienen a los Andes como barrera. Luego tenemos cuencas endorreicas, que son las que las aguas de los ríos no llegan ni al Atlántico ni al Pacífico, quedan dentro del territorio desembocando en un lago o en una laguna y no se comunican con el mar. Aquí son las que están con amarillo. La más destacada es la cuenca del Desaguadero. Aquí están con todos sus nombres para, insisto, cuando veamos Cuyo y la región de los Andes áridos, las tengamos ya identificadas con sus nombres. Por último, las cuencas arreicas no tienen ningún tipo de desagüe
Y los ríos que las integran, en realidad, de río tienen poco. Buena parte del año sus aguas se pierden porque se infiltran en el terreno o se evaporan. La explicación, aquí las vemos ubicadas, están en áreas encerradas y generalmente áridas o semiáridas, que son las que hacen que por el suelo de textura arenosa y el clima con poca precipitación y muy cálido ocurra esto de la evaporación y la infiltración. Vení, Nini, vení. Vamos a ver si Nini quiere estudiar con nosotros cómo es la Argentina. Vení, Nini. Bueno, nos queda hacia el final. Les dejo las actividades que utilizaremos como guía de estudio del tema. Lo que ustedes tienen que hacer es estas actividades, además de copiar en su carpeta todo lo que se va explicando en las diapositivas anteriores, las actividades estas las resuelven en la carpeta, se van autoevaluando. A medida que las hacen, van chequeando qué comprenden y si hay algo que no, se marca para preguntar. Las consultas me las dejan aquí mismo en Classroom debajo de la publicación, o bien, si cuando les toca ir a la escuela, hacemos una puesta en común y resolvemos las dudas de manera presencial. Por supuesto, la realización de estas actividades, cuando yo observe sus carpetas, va a ser tenida en cuenta en su nota de concepto. La evaluación clase a clase se construye de esa manera. Así que estas actividades son para autoevaluarse, evaluar el desempeño de ustedes y a su vez ir registrando ordenadamente las conclusiones en la carpeta. Bueno, los dejo a trabajar. No duden en comunicarse por todos los medios que en la clase 1 ya pautamos. Y bueno, de esa manera empezaremos a armar el rompecabezas geográfico de la Argentina, muy diverso, muy interesante, con algunos problemas, pero con muchas potencialidades a su favor. Vamos a descubrir que tenemos un hermoso país. Nos vemos.